Ya teniendo claros los conocimientos básicos para empezar a hacer un análisis desde cero, que es saber cómo interpretar las velas, saber cómo marcar soportes y resistencias, saber cómo marcar las líneas de tendencia, saber operar y manejar las temporalidades para nuestro beneficio, podemos aplicar todos esos conocimientos juntos en el análisis, en el inicio del análisis, para poder identificar probablemente la dirección del mercado. ¿Listo? Lo primero que yo haría con los conocimientos básicos que hemos visto en las sesiones anteriores es lo siguiente. En la temporalidad más alta empezamos, recuerden, viendo las temporalidades más altas y nos vamos bajando de temporalidad para ver el plano más general. En las temporalidades más altas simplemente empezaría a marcar las zonas más importantes del mercado. ¿Listo? En este momento nos encontramos, esto es una temporalidad mensual, nos encontramos en esta zona y probablemente tal vez podría marcar esta zona aquí, que es el donde nos encontramos. Es decir, este es el bajo anterior y este es el alto anterior. ¿Listo? Serían las zonas pues inicialmente más importantes. Si ustedes quieren, y les aconsejo que lo hagan, marcar las demás zonas que vean en el gráfico para que vayan afinando el ojo con respecto a esto. ¿Qué marcaría también? Marcaría las tendencias. Claramente aquí venimos en una tendencia bajista, desde en cuenta el mercado viene a la baja, inclusive podríamos marcarla desde este punto, viene en una tendencia bajista, si aquí rompe, lo marcamos desde aquí, vamos a ver cómo se ve, queda bien, igual queda muy similar a este punto. Podríamos marcarlo de esta manera. Claramente es una tendencia bajista, es decir, ya marcamos aquí dos zonas, una zona de resistencia, una zona de soporte, y seguimos acercándonos cada vez más para seguir marcando si vemos zonas importantes o tendencias importantes. ¿Listo? Aquí vemos probablemente que el precio de esta zona la marcamos en una de las sesiones anteriores. Aquí vemos probablemente que el precio tuvo una buena zona. En un segundo marco esto aquí. Tuvo una buena zona sobre este punto. Que vino y retesteó aquí uno. Segunda vez que retesteó. Tercer retesteo. Aquí nuevamente retesteó y rompió. Aquí rompió al alza y retesteó nuevamente. Aquí nuevamente otro retesteo. Entonces podría ser una zona bastante importante. ¿Listo? ¿Qué vamos haciendo? Vamos encerrando el precio para tratar de ir disminuyendo la temporalidad. Ya después, en una temporalidad semanal, aún tenemos marcada nuestra zona de tendencia, nuestras zonas en mensual, y seguimos mirando. Vamos a marcar las zonas más próximas que tengamos en el precio, y aquí tenemos esta zona semanal. ¿Listo? Donde el precio pues podría dirigirse y sería una zona muy interesante en la cual podríamos esperar una reacción, y ya con confirmaciones que veremos más adelante en las secciones siguientes podríamos tomar una posible entrada si es que nos da las confirmaciones claramente. Listo, démonos cuenta que el precio aquí venía en un movimiento alcista de esta manera. Inicio el movimiento, aquí tenemos un alto, aquí tenemos un bajo, aquí tenemos un alto más alto, aquí tenemos un bajo más alto y aquí tenemos otro alto. ¿Listo? ¿Qué hace el precio? Probablemente nos rompió esa tendencia, des en cuenta, y cayó sobre este punto. Es decir, que aquí ya tenemos otra tendencia. Inclusive podríamos marcarla desde este punto, de esta manera, ya que también nos hizo este movimiento, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Listo? Marcamos todas las tendencias que veamos, marcamos todas las zonas que veamos. Eso es realmente muy importante para empezar a tener más práctica en el análisis técnico.
Aquí yo marcaría probablemente también otra zona, otro alto importante, este punto. Y bueno, sigo enfocándome aquí en lo que está haciendo el mercado. Eso es una temporalidad semanal, significa que cada una de las velas representa una semana del movimiento del mercado, es decir, bastante movimiento. Claramente una tendencia alcista. Me bajo una temporalidad diaria y vemos que el precio continúa con su movimiento alcista. Viene en una tendencia alcista clarísima. La marcamos desde aquí mejor. Clarísima una tendencia alcista. Listo, tenemos aquí probablemente esta zona. Démonos cuenta, el precio acá retestea, retestea, rompe y retestea para continuar alcista. ¿Qué podría esperar yo? Probablemente si el precio llegara a caer a esta zona, podría esperar algún tipo de reacción, sería muy bueno, con confirmaciones para un posible movimiento alcista. Igualmente, ¿qué voy a hacer? Ya aquí tengo en este punto algo bastante interesante. En una temporalidad diaria, tengo ya dos zonas muy importantes en donde puedo esperar reacción para tomar posibles confirmaciones de entrada. ¿Listo? Aún no vamos a tomar entradas porque pues hasta ahora estamos aprendiendo los conocimientos básicos y nos quedan muchísimo conocimiento por adquirir, muchísimas estrategias y confirmaciones, pero en lo básico vemos que esta zona es bastante importante y esta zona es bastante importante. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas dos zonas bastante pendientes de cómo se comportan, cómo se comporta el precio al llegar a esos puntos. ¿Listo? Puede que llegue aquí y ya, si ya se dieron todas las demás secciones de la academia, pueden tomar confirmaciones y demás para tomar un posible movimiento bajista, o si el precio cae aquí, con confirmaciones y demás para tomar un posible movimiento alcista. Ya veremos cómo reacciona el mercado a las diferentes zonas. ¿Listo? Ya vemos si vamos a tomar confirmación, debemos tener claro las entradas, las estrategias, qué estrategia es la que estamos aplicando, qué estrategia nos gusta más, qué estrategia va más con nuestra personalidad, una buena gestión de riesgo, todo esto que veremos en las secciones siguientes. Listo, los tipos de estrategia como es el trading institucional basado en liquidez, vacíos, imbalances y demás, ondas de helio, trading armónico, trading áureo. Todo esto lo vamos a ver en las siguientes secciones para adquirir todo el conocimiento para poder tomar las mejores posiciones con el menor riesgo posible y la mayor ganancia posible. ¿Listo? Entonces es en todos los mercados que operemos, empezar a trazar soporte, resistencia, líneas de tendencia, zonas importantes, rompimientos de zonas, rompimientos de tendencia y demás. ¿Listo? Aquí yo tengo todos mis pares de Forex a la derecha, como ya se los mostré en una de las sesiones iniciales. Entonces ustedes pueden coger cada uno de esos pares y empezar a trazar todos estos conocimientos básicos que hemos adquirido desde las temporalidades más grandes a las temporalidades más pequeñas para empezar a practicar y practicar y practicar. Recuerden que la práctica hace al maestro y si nosotros empezamos a aplicar todos estos conocimientos, pues ya prontamente vamos a tenerlos muy claros y vamos a poder continuar con los siguientes conocimientos, con las siguientes estrategias y se nos va a hacer aún más fácil aplicarlas ya teniendo las bases del conocimiento.